Saludo con cariño al padre Víctor, que trabaja en la arquidiócesis de Miami, en el tribunal eclesiástico, y aprovechó estos días de la Navidad para estar aquí en su diócesis. Lo recibimos con cariño. Igualmente saludamos al padre Evaristo, al diácono Tumi y a este pueblo de Dios que se ha congregado en esta mañana para celebrar el cuarto domingo de Adviento, tiempo de preparación de la Navidad. Ya estamos en la víspera de la Navidad. Hoy es 24 y en la noche, entrando ya las 12 de la noche, se manifiesta el gran acontecimiento histórico para nosotros, que es el nacimiento del niño Jesús. Y dentro de ese marco hemos escuchado 3 lecturas: Libro de Samuel, Carta a los Romanos y el Evangelio de Lucas. En el libro de Samuel encontramos un texto que está en contradicción o con cierta distancia del Evangelio de Lucas. Encontramos la figura de David. Si nosotros observamos el escenario donde vivía David, era una casa de cedro, de una gran madera, que tenía una gran validez monetaria, y vivía como un rey. Y él quería construir la casa de Dios, el gran templo. Y es todo lo contrario. Es Dios que construye en nosotros. No es David que debe construir el templo. Él puede tomar iniciativa y hacerse utilizar de Dios. Pero mirando que lo más sagrado estaba en un lugar de campo, que era el arca de la alianza, que no había ningún tipo de protección, él le dio un poquito de vergüenza y comenzó lo que se llama la actuación de la conciencia. Yo, que estoy
estoy viviendo en una casa hecha de madera preciosa y el arca de la alianza en un campamento sin protección alguna. Él pensó, tengo que construirle algo grandioso a Dios, algo grandioso a Dios. Pensó en el poder, en la grandeza, en el esplendor humano. Y cuando se combina construir humanamente algo para agradarle a Dios, no funciona. Es Dios que tiene que construir algo grande en nosotros, porque Él es todopoderoso. Y aquí esta lectura está en contrasto distante del Evangelio de Lucas, porque el arca de la alianza, donde está contenido los mandamientos, está en un campamento, en un lugar no seguro, y ahí comienza la conciencia de David a trabajar. Y es positivo cuando nuestra conciencia se da cuenta del error que hemos cometido. Y ya en este siglo, lo decía el Papa Pío XII, que cuando se pierde la conciencia del pecado, se pierde todo. Por eso, el primer punto que quería tratar con ustedes es Dios que construye con nosotros. No es el hombre o la imaginación del hombre. Por ejemplo, este gran santuario que ustedes observan no se construyó por el deseo de un hombre, sino por el deseo de un pueblo creyente, de un pueblo que tenía una devoción a la Virgen María. Y por esa necesidad de esa súplica, de esa oración, de esa perseverancia de ese pueblo, se construyó la basílica. Pero si alguien toma la iniciativa de construir un templo por iniciativa propia o por principio para demostrar la grandeza de Él o el poder de Él, no sirve para nada, porque se olvida de todo, se olvida de la tradición, se olvida de la súplica de ese pueblo, se olvida de la necesidad espiritual de ese pueblo. Y es un tema brevemente que lo voy a tratar al final con relación a la Navidad. ¿Cuál fue el fallo de David aquí? Querer construir un templo para Dios sin la iniciativa de Dios. Es Dios que toma la iniciativa.
Y lo vamos a entender en el Evangelio de Lucas, que lo podemos dividir en dos momentos fundamentales. El primer elemento, la parte humana. Y el segundo elemento, la parte divina. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret actualmente es un pueblo muy pequeño. Consideren ustedes en aquel tiempo. Era un pueblo que no tenía importancia a nivel de la geopolítica, de la economía, ni culturalmente, porque en Judea es que estaba la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad de Jerusalén. Y Nazaret, un pueblo humilde y sencillo. Ya se comienza a diferenciar del proyecto de David, que quería un gran templo. Y aquí comienza con la sencillez, la humildad y el desprendimiento. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. ¿Cuál es la única vinculación que tiene José con David? Que de la estirpe, pero no es de la grandeza, sino de la pobreza. Pertenecía a la familia, pero era pobre, un carpintero, dedicado al trabajo más sencillo, de construir silla, banco, trabajar con la madera. Pero quizá no sea con la madera que construyó David, que era de cedro, que era hermosa, que era elegante, sino madera sencilla. Todo era la sencillez. El nombre de la Virgen era María. Aquí te presenta la primera característica humana, que era una comunidad pobre y sencilla, que se iba a manifestar lo que vamos a celebrar esta noche, la encarnación del Hijo de Dios. No podemos construir nuestra sociedad sin Dios, como quería David. Aunque sea para él, no podemos construir una sociedad sin Dios. Aquí es Dios que envía, pero David quería autodeterminarse él de construir. Es Dios que envía a ese pueblo de Nazaret sencillo. La segunda parte humana
El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Frente a esa palabra tan conmovedora, tan elocuente del ángel, ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. La parte humana, la incomprensión. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Y ahí le explica todo el misterio de lo escondido. Como decía Galileo, que si nosotros no entendemos a un Dios escondido, no vamos a entender el cristianismo. Si no entendemos a un Dios que tiene como plataforma el misterio, no vamos a entender nuestra fe. Nuestra fe se manifiesta en ese gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y le explica todo el acontecimiento. Concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y le dice toda la misión de él. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono de David su padre. Su trono de David su padre. Es decir, que va a asumir la responsabilidad de David. Y su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y sigue la parte humana, que es el tercer elemento. María dijo al ángel: ¿cómo será eso pues? No conozco a varón. El misterio de la virginidad antes y después del parto. Ella mantiene la virginidad, ella mantiene la pureza, porque es un misterio que solamente lo entiende Dios, lo entiende Dios. El ángel le contestó: ahí viene la otra parte, la parte divina. Yo estaba explicando la parte humana que María no entendía, cuestionaba el ángel, y era normal. Una persona seria cuestiona, no se monta de una vez en la grandeza, el Hijo de Dios. Yo soy la elegida de Sión. Tengo que preguntar, y eso se llama humildad, sencillez y un poco de humanismo de ella. Pero el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel a concebir un hijo en su vejez, la que tenían 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Aquí entra la parte divina. Cuando ella escuchó estas palabras del ángel, ¿qué dijo? He aquí
la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Es decir, que el sustento de ese gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios tiene una fortaleza espiritual, viene directamente de Dios. En ese vientre se va formando un pequeño templo, un pequeño pesebre, un pequeño lugar sagrado. En la pequeñez y en la sencillez y en la humildad, como principio de totalidad, nació el Mesías, nació Jesús, con el sí de la Santísima Virgen María, que solamente cuestionó ciertos elementos que ella no entendía, y el ángel se le explicó y descubrió que era un plan de Dios que había. Y ahí está la grandeza de nosotros. Ya en esta noche tiene que estar María preocupada, con dolor, buscando y caminando, buscando alguna posada, y encuentra una pequeña cueva, un pequeño pesebre que está lleno de ternura, de amor, en compañía de San José. De la humildad y de la sencillez, del desprendimiento, de la pequeñez, ahí nace el cristianismo. El cristianismo no nace del poder ni de la grandeza humana, sino de la grandeza divina, de la grandeza de Dios. Todo lo contrario a la propuesta de David de construir el templo. Ya muy pronto se acerca ese gran acontecimiento que es esta noche con la Eucaristía que vamos a tener, para esperar ese nacimiento, esa encarnación del Hijo de Dios, con un gran nicho en nuestro corazón, con un gran pesebre lleno de humildad y de sencillez. Quiero terminar con la siguiente meditación, partiendo del texto bíblico, como dice San Pablo a los romanos. Dios se da a conocer a través de la revelación. Hay lo que se llama la teología de la revelación, un estudio muy profundo que uno como seminarista lo estudia, la teología de la revelación, cómo Dios se da a conocer el mundo, cómo se hace hombre, menos en el pecado, para tratar a la humanidad con dignidad, con respeto, amar al hombre, acoger al pecador arrepentido, porque esa es la misión de la iglesia: predicar
para que los hombres y las mujeres se conviertan. Pero la sociedad de hoy quiere construir una sociedad sin Dios. Por eso han surgido muchos movimientos desde el siglo XVI hasta la época contemporánea. El marxismo, existencialismo, que son corrientes filosóficas que van en contra de la manifestación de Dios. El comunismo, todas esas realidades ideológicas están brotando en esta época de la posmodernidad. Pero la iglesia tiene que mantener su esencia, su eje, que nuestra misión es la evangelización, y a través de la fuerza de la evangelización el hombre cambie. La iglesia no se puede acomodar al mundo. La iglesia no se puede acomodar al mundo, porque el mundo no entiende la iglesia. Y si nosotros nos arrodillamos al mundo y nos acomodamos al mundo, perdemos nuestra esencia. Pero nunca la vamos a perder, nunca la vamos a perder, porque la barca de Pedro es dirigida, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, por el Papa. Pero el Papa está acompañado por la presencia del Espíritu Santo. El Papa no está solo. El Papa tiene el Espíritu Santo, como tenemos todo lo consagrado. Y el Espíritu Santo, a su debido tiempo, da luz y da comprensión y soluciona cualquier tipo de problema que sucede en la iglesia. Y por eso no podemos tener miedo. Porque si tenemos miedo a cualquier acontecimiento que sucede en la iglesia, estamos desconfiando de la presencia del Espíritu Santo. Porque lo digo, a ustedes no lo voy a dejar solo, le voy a enviar al Espíritu Santo. Y encima de eso también nos envía esta noche a Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías. Y esa es la dinámica de la Navidad. Esa es la dinámica de la Navidad. Por eso le pido a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio y de la televisión, que la barca de Pedro, dirigida por el Papa Francisco, tiene un gran motor que no tiene cilindro, porque el cilindro es infinito. Vence el mar, vence los vientos, vence los huracanes, los terremotos, todo lo vence. Encabezado por el timón de Pedro y la presencia del Espíritu Santo. Todos los ruidos, todos los vientos que hay alrededor, no se asusten, no tengan miedo. Lo que tenemos que confiar
lo que la iglesia ha elegido. Y como dijo Jesucristo al final, le dejo el Paráclito, al defensor. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestro proyecto. ¿Por qué hay que tener miedo? Mencionen el Espíritu Santo. Yo he escuchado muchos comentarios, muchas cosas de la iglesia, pero poco mencionan la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo soluciona los problemas. El Espíritu Santo nos conduce por el camino de la perfección. Vamos a confiar un poco en el Espíritu Santo. Y hay una devoción de una virgen que nosotros confiamos en nuestra protectora, que es la Virgen de la Alta Gracia. La Virgen, que es el mejor nacimiento, la tiene esta basílica. Tiene a San José, tiene al niño, tiene la estrella, tiene a María. Y el Espíritu sondeando alrededor. Ese es el gran templo que tenemos que construir. Y no háganle caso a nada de esa brisa, a esos comentarios, que la iglesia se va a destruir, que la iglesia se va a secularizar. Nada de eso. Cuando Lutero vino con su idea, y la iglesia continuó su ritmo. Vino el comunismo, la iglesia continuó. Vinieron todas esas ideologías. Ahora tenemos el relativismo, ideología de género, Agenda 30, que venga lo que venga. Y nosotros tenemos lo más fuerte, que es el Espíritu Santo, que con un rayazo y un rayo de luz destruye toda esa ideología. En ese que nosotros confiamos. Y el Papa está iluminado por el Espíritu Santo. Que así sea. Amén.